¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa martes 19 de junio. Bienvenidos por ingresar a esta edición. Y por supuesto recordábamos ayer a Manuel González Prada en el discurso del Politeama. Hoy tenemos este trabajo, obras completas. ¿Quién no se acuerda de Juan Mejía Vaca, un gran librero y editor? Él editó las obras completas de Víctor Raúl Aya de la Torre. Este es el tomo número 4. Y en la página 408, en el libro Espacio Tiempo Histórico, Aya de la Torre recuerda una sentencia de Jean Bodin, el genial teórico político francés del siglo XVI, que resume la historia en estas palabras y dice: la primera utilidad de la historia es el de servir a la política. Pero Aya de la Torre apuntala y señala: oportuno parece recordarlo si no se considera la historia como inmóvil acumulación de datos, episodios y hechos, despojada de su función dinámica de experiencia de la sociedad en acción, porque la historia no es sólo la memoria del mundo, sino algo más, es su propia conciencia. No es sólo recuerdo acucioso y detallado, catalogal e inerte, sino expresión inteligente y creadora, plasma vital de nuevos organismos sociales. Historia y política están relacionadas. Habla el pueblo, 39 años transmitiendo la voz del Perú, y no se olvide hoy a las 10 de la noche, hablando de nuestra historia reciente, nuestra última batalla, con don Ricardo Belmont Casinelli, porque tenemos que ver nuestra historia, ver en esos ojos de análisis profundo para saber qué está pasando realmente en nuestra realidad. Vamos a saludar al panel de lujo, como siempre un panel que habla con el pueblo, interactúa con el pueblo, y estamos con José Rocha, el hombre de la noticia. Bienvenido. Gracias, Rafael, ¿cómo estás? Amigos televidentes, desde esta tribuna es un gusto estar con ustedes. Dos cosas muy rápidas que quiero rescatar hoy porque no vamos a tener mucha chance de analizarlo, pero me parece destacable. El presidente de la República va a participar del Río +20. Es un tema donde se ven específicamente políticas de medio ambiente con carácter de importancia. Me parece que el Perú, ahora que estamos con estos problemas de la minería y demás, tiene que emprender políticas de respeto y respaldo a temas del medio ambiente. Así es, y hablando de esto, hoy una gran marcha, vamos a verlo más tarde, de mujeres vendedoras libres, entre ellas vendedoras de cosméticos, exigiendo y reclamando derechos, igualdad frente a otro tipo de trabajadores. Y estamos con un panelista invitado, el doctor Manuel Cornejo, catedrático universitario, psicólogo y experto en comunicación social, y le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, señor Romero. Hace un agrado recibir la invitación y espero también satisfacer las expectativas de este público que está deseoso de recibir información noche a noche, que todos lo vemos, mucha gente lo vemos. Y estamos para explicar algunos conceptos seguramente que en el programa se van a hacer. Así es, muy bien, un panel multidisciplinario. También el doctor Fernando Urbina, abogado del pueblo. Buenas noches, Perú, buenas noches, familia peruana. Para mí siempre es un honor estar presente en este programa, y has recordado, Rafael, una frase de la filosofía de la historia citada por Aya. En este caso me hace recordar la versión de Hegel, ¿no?, que decía que la historia de un pueblo comienza cuando éste se eleva su conciencia. Es su conciencia un aspecto de formación, de educación. Así que en esta propuesta creo que es importante siempre el aporte de la psicología, de las comunicaciones, que tengamos una dignidad, en este caso en la persona y en su formación. Así es, y hoy también tendremos una encuesta realizada por el 11 Informa con estudiantes universitarios de Ciencia de la Comunicación de universidades públicas y privadas, que ya exigen un debate nacional sobre ideas, un debate nacional sobre medios de comunicación. Con nosotros el doctor Héctor Vargas Aya, le damos la bienvenida, y hay un apunte especial porque ayer estuvo en una conferencia, como lo dijéramos, en la Universidad Garcilaso de la Vega, en la Facultad de Derecho. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, sí, efectivamente, pido mil disculpas por mi ausencia de anoche, pero aquí estamos de nuevo. A propósito de ello, tenemos unas imágenes, señor director, podemos verlas en pantalla, del evento analizando un tema de la constitucionalidad del Perú, la bicameralidad, doctor. ¿Nos puede contar al respecto? Sí, bueno, como se ve en las imágenes, la conferencia estuvo rodeada de un público que había, como se ve, abarrotado de gente, sobre todo gente pensante, alumnos, profesores, periodistas, y ahí estuvimos. El tema era efectivamente el que está en boga, cuyo proyecto se está tratando de deslindar en el Congreso para la reinstalación del
el bicameralismo, o sea, el Senado, que se reponga la institucionalidad del Senado, que es es indispensable, no solo necesario, es indispensable. Algunas personas creen que no. El doctor Ferrero estuvo ahí, pero naturalmente él defendió su posición porque él cree en el unilateralismo, porque ese ha sido el padre de la criatura, pues cuando era fujimorista en el año 1993, ¿no? Bien, doctor, y con este apunte entonces saludamos y felicitamos a quienes nos dieron las facilidades de ingresar con nuestras cámaras a la Facultad de Derecho de la Universidad Garcilaso a cubrir este evento. Amigos televidentes, ya viene la pregunta de la noche. Antes hay una noticia. Ayer hablábamos de Chile. Nuestro fundador también documentariamente demostró este plan estratégico geopolítico para desnacionalizar el Perú, para desperuanizarlo. Ya Mariátegui decía hace 80 años atrás, peruanicemos al Perú. Y hoy tenemos la noticia de la Superintendencia de Banca y Seguros, y señala que el banco Cencosud, que es chileno, inicia sus operaciones en Perú con una inversión de 100 millones de soles. Bienvenido, que vengan más bancos, pero hay que preguntarnos, ¿iguales facilidades dan a los peruanos allá en Chile como para poner un banco? El banco Cencosud es el que tiene dentro de sus propiedades, por ejemplo, a los supermercados Wong y Metro. Ahora van a inundar con tarjetas, estas llamadas dinero plástico, los hogares de nuestro país, y por supuesto la rentabilidad que tendrán les hará, como todas las empresas chilenas, abrir una serie de sucursales, pero ojalá los trabajadores sean bien tratados. Esta es la noticia sobre las operaciones de Banco Cencosud en nuestro país, banco chileno. Otra noticia importante: Julian Assange pidió asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Esto es muy importante. Rafael Correa tiene en este momento, digamos, una gran responsabilidad en un tema eminentemente de persecución contra Julian Assange, quien destapó vía Wikileaks una serie de documentos de operativos, por supuesto fraguados, manipulando la información desde cadenas mediáticas sobre Irak, Afganistán, entre otros temas universales. Y estamos, antes de ir a la pregunta central, estamos listos para presentar un informe que tiene que ver con el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, que está sin brújula. Este Consejo Consultivo tiene muchas sorpresas. Esto lo explicaremos en los siguientes minutos. Antes veamos el siguiente informe. Adelante. Al parecer, la secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Concor TV, tiene los mismos vicios de Ibope, pues prefiere el silencio pese al llamado que nuestro equipo de prensa le ha hecho para entrevistarla sobre el horario familiar que está contemplado en la Ley de Radio y Televisión. Son varios los años que está Miriam Larco al frente de la Secretaría Técnica de Concor TV, y en las pantallas de televisión la truculencia, la morbosidad y la violencia no solo han terminado, sino aún por el contrario se han agudizado, sin que funcionarias como la mencionada muevan un dedo, ni pestañeen siquiera ante las constantes infracciones cometidas por los canales de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ¿Será también porque ella es amiga de Ibope Time? ¿Será porque junto a un representante de la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, ocupan el comité directivo de Concor TV? Y como se dice, entre gitanos no se leen la mano. ¿Es justo que en nuestro país la persona llamada a fiscalizar lo que alegremente se difunde en pseudos programas cómicos o en noticieros sangrientos como los de América Televisión no haga nada, o por lo menos no diga "esta voz es mía"? ¿Debería seguir al frente de la Secretaría Técnica de este Consejo una persona como Miriam Larco, que en más de 5 años no ha mostrado ningún cambio positivo al frente de su despacho? Bien, amigos televidentes, controla la información, controla las noticias y tendrás pues a toda la sociedad domesticada. Desde los grupos mediáticos, ese denominado club de la derecha, que no son los empresarios como usted que hace trabajo y va avanzando, sino son grandes grupos multimillonarios de rentistas que siguen una lógica neoliberal de aplastamiento. Todo lo que está a su paso lo pueden aplastar sin pensar que hay personas de por medio. Cuando señalamos en el informe que Miriam Larco, que está más de 5 o 6 años ahí en Concor TV, es amiga de Ibope, no lo decimos sin tener las pruebas necesarias. Ella tiene una declaración saludando mucho a Ibope, retirada de YouTube porque ahora Ibope ha instituido lo que se llama la quema de videos. Antes había quema de libros, ahora hay quema de videos. Y es que Concor TV,
Consejo Consultivo de Radio y Televisión contrata con Ibope Time. Lo ha hecho en los últimos años, una serie de estudios con mucho dinero de por medio, así que no se puede engañar, como aquí de la misma página web podemos comprobar de Concord TV ese tipo de contratos que realizan con esta medidora de rating monopolizadora. Estudios que han hecho en el 2010, en el 2009, con cobertura a 12 ciudades, contratando a Ibope Time, y por si fuera poco, el actual presidente del CONAR, el señor Ricardo Maguiña, fue presidente de Concord TV. Entonces no hay ninguna fiscalización, y esto estaba amarrado. Miriam Larco se opuso a la ley Belmont el año 2010, ya sabemos por qué, porque contrataba con Ibope Time. Todo está amarrado, qué pena, ¿no? Cómo nuestro país no puede avanzar cuando hay ese tipo de argollas que desperuanizan al Perú y desnacionalizan nuestra identidad nacional. Comentario, José Rocha. Yo creo que a la pregunta que has lanzado, Rafael, también has lanzado respuestas acertadas, y es que entre estas organizaciones, por intermedio de contactos, firmas de convenio, contratos, realizan una especie de círculo vicioso, y entre ellos mismos se contratan, entre ellos mismos se tapan, entre ellos mismos no se regulan, por supuesto, si hay intereses clarísimos de por medio. Acá hay algo que no se quiere decir, pero que en muchos países ocurre, y es la necesidad no de una manipulación, sino de un control frente a los excesos, ¿no es cierto? Y acá lo hemos sostenido en más de una oportunidad. Hay diversos países que han encontrado la forma de crear un organismo real de control a la llamada autorregulación, que permita que realmente los contenidos pues sean los que se deben tener en los medios de comunicación, en diversos medios de comunicación. Ahora, a mí no me sorprende que tengan convenios y contratos con Ibope, si Ibope le realiza estudios al propio Estado. El propio Estado alimenta esta empresa que se ha considerado monopólica, pagándole estudios millonarios. Así que Ibope está protegida por todos lados, hermano. Tiene una especie de muralla china a la cual nadie es capaz de pasar todavía.